exposición número 11 de la materia de Derecho Fiscal de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a empezar lo que es la unidad número 8, que son la garantía de intereses fiscales. Aquí nosotros vamos a ver en qué consiste garantizar el interés fiscal, las formas de garantizar el interés fiscal y su composición y otras consideraciones. Pero vamos a ver un poquito más de la parte de interés fiscal. ¿Qué es el interés fiscal? El interés fiscal es una obligación a cargo de los contribuyentes para asegurar el cumplimiento de alguna obligación, como es el caso de pago de un crédito fiscal. Si no se cubre el crédito fiscal, el fisco que se encuentre protegido y pueda cobrarse, haciéndose efectivo las garantías otorgadas. Es el derecho de la autoridad fiscal a recepción de un pago mismo que pueda referirse a contribuciones o aprovechamientos. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo que pagar 10,000 pesos, pero no estoy de acuerdo a que tengo que pagar esos 10,000 pesos, entonces voy a poner lo que es un medio de defensa, voy a decirle a Hacienda, oye, ¿por qué tengo que pagar esos 10,000 pesos? Pero antes de iniciar ese medio de defensa, yo tengo que garantizar ese interés fiscal por esos 10,000 pesos. Tengo que hacer un depósito, tengo que hacer una fianza por esos 10,000 pesos. ¿Para qué? Para que si la autoridad dice, Hacienda, tienes razón, el contribuyente tiene que pagar esos 10,000 pesos, entonces Hacienda se quede protegida y tenga la seguridad de que le va a pagar esos 10,000 pesos terminando el proceso. Pero si la autoridad me dice, no, pues Hacienda no tiene razón, no tiene por qué pagar el contribuyente esos 10,000 pesos. Entonces yo agarro ese interés fiscal, lo retiro y digo, ya ves Hacienda, como si tenía razón, no tenía que haberte pagado ese impuesto. Entonces por eso se llama lo que es un interés fiscal. Esa garantía es lo que se llama garantía de interés fiscal. Es el medio a través del cual se le asegura a la autoridad fiscal el cumplimiento de la obligación sustantiva, es decir, el pago de contribuciones o aprovechamientos por parte del contribuyente deudor. ¿En qué momento se solicita la parte del interés fiscal? Dentro de los días 30 a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución de la autoridad sobre el cual se deba de garantizar la parte del interés fiscal. Se solicita la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y solicite el pago a plazos de un crédito fiscal. Sin embargo, actualmente el SAL está dispuesto al otorgamiento de la garantía, que este caso nos dice, con la condición de que el contribuyente pague en tiempo y forma todas sus parcialidades. Si llegase a incumplir con 2 parcialidades, entonces sí se le va a exigir lo que es la garantía de interés fiscal. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos lo que es en pago en parcialidades, si el contribuyente no se atrasa, sigue pague y pague todas sus parcialidades, entonces la autoridad no le pide lo que es el interés fiscal? Y el interés fiscal, como les acabo de comentar, es garantizar de que sí le voy a pagar a Hacienda. Cuando se solicita la aplicación del producto de los bienes embargados, en el caso de que dichos bienes estén en controversia por haber sido también embargados por alguna autoridad fiscal local, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa. En ese momento se estaría solicitando lo que es un interés fiscal. La clasificación del interés fiscal. Tenemos que es doctrinaria, en donde tenemos la genérica, las específicas, que pueden ser tanto personales como reales, y la legal, que vendrían siendo las personales con una responsabilidad solidaria, las reales, que vendría siendo el pago en especie, y otras que es el embargo. El embargo también puede ser como una garantía de interés fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad dice, ok, no tienes para pagarme, me vas a pagar en plazo, entonces yo te quito esto y lo voy a dejar para que tú me pagues. En el momento que tú me pagues, yo te regreso lo que yo te había embargado. Entonces, por eso se llama que es un interés fiscal. No me vas pagando, entonces yo me quedo con lo que yo embargué. Entonces, por eso se dice.
Ahora también nosotros podemos decirle, oye, yo no tengo ahorita para pagarte, sí te voy a pagar, fisco, pero no tengo ahorita, entonces voy a tramitar lo que es una fianza. Entonces voy con la fianzadora, le pago lo que es un interés fiscal, una fianza, y pues ya por cierta cantidad tengo que pagar tanto y ya le voy pagando a Hacienda. Ahora también es como yo les había comentado, cuando yo interpongo un medio de defensa, ¿qué quiere decir? Que no estoy de acuerdo con lo que Hacienda me dice que tengo que pagar. Entonces voy a poner un medio de defensa y decirle a una autoridad, oye, es que Hacienda me está cobrando esto y no tiene la razón, no tengo por qué pagarle. Entonces en ese momento que voy a interponer un medio de defensa, en ese momento tengo que garantizar el interés fiscal. Y esa garantía de interés fiscal voy a decirle, tanto voy a pagar. Pero como no tengo ahorita para pagarte, entonces voy a iniciar todo este trámite para que me diga la autoridad si tengo la razón, pero dejo eso a cuenta. Y esto es lo que es un interés fiscal. Su procedencia pueden ser en situaciones en que se garantice el interés fiscal cuando se solicite la solicitud de un proceso administrativo, cuando se promueva un medio de defensa, ya sea un amparo, un juicio contencioso administrativo, un recurso de revocación o de inconformidad, o bien se solicita la parte de una condonación. También cuando se solicite el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, o cuando se solicite la no aplicación del producto de bienes embargados por parte de las autoridades fiscales locales o por lo que serían los procesos por delitos fiscales. Acuérdense que por la parte de los procesos de delitos fiscales es cuando nosotros no le pagamos impuestos a Hacienda, Hacienda quiere que le paguemos y a lo mejor le debemos muchísimo dinero a Hacienda. ¿Qué va a pasar? Voy a tenerle que pagar poco a poco porque decirle a Hacienda, ok, te voy a pagar, yo sé que te debo tanto, pero te voy a pagar. Pero no tengo para pagarte todo ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hacer un interés fiscal, garantizar un interés fiscal. Debo tanto dinero, entonces voy a meter lo que es una fianza o voy a dejar un bien en embargo. Entonces le voy pagando a Hacienda y en el momento que ya termine de pagarle me va a tener que regresar eso. Momentos en que se debe de ofrecer cuando se suspenda lo que es el proceso administrativo de embargo, depende del medio de defensa. Cuando tengamos un recurso de revocación, 5 meses a partir de la fecha en que se interponga el medio de defensa. Cuando tengamos un juicio de nulidad, que son 45 días siguientes de la notificación del crédito fiscal. Cuando tengamos una condonación, que son 30 días siguientes a la solicitud de la condonación, plazo a pagos, que serían 30 días siguientes a la fecha de autorización del pago diferido, que en este caso ya habíamos dicho que Hacienda no está pidiendo el pago en plazo siempre y cuando paguemos en tiempo y forma, no está pidiendo lo que es el interés fiscal, la garantía de interés fiscal. La aplicación del producto del remanente hasta antes de que esta aplicación, y en el proceso penal en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia y a satisfacción de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esos son los momentos en que yo puedo ofrecer lo que es una garantía de interés fiscal. Como les acabo de comentar muchas veces, es garantizarle a Hacienda que sí le voy a pagar, que no tengo dinero en este momento, pero que sí te voy a pagar. Entonces, yo te garantizo de que va a ser en esta, te dejo esto en garantía para que tú creas o para que tú me creas de que sí te voy a pagar, a lo mejor en diferentes parcialidades, pero sí te voy a pagar con esto. Ahora, es muy importante que nosotros consideremos cuando nosotros vamos a interponer un medio de defensa, como les había comentado, es inconformarnos, es hacer uso de nuestras garantías y nuestros derechos. Podemos también levantar la mano y decir, Hacienda, no estoy de acuerdo en pagarte esto, estás mal y por eso voy a pedir la opinión de un tercero para que la autoridad vea que sí estoy bien yo, que no estoy de acuerdo, que tengo que pagarte esto. Entonces en ese momento estoy iniciando un proceso
un medio de defensa y con eso yo tengo también que empezar a garantizar mi interés fiscal. Entonces, es muy importante que consideremos cuando iniciamos un medio de defensa cuál va a ser mi interés fiscal que tengo que garantizar y cómo lo tengo que garantizar. Porque luego a veces cuando iniciamos el medio de defensa, si no se inicia con la parte de la garantía de interés fiscal, el medio de defensa no lo echan para abajo o ni siquiera surte efectos. Entonces, pues ahora sí que la autoridad, mientras no tengamos interpuesto bien el medio de defensa, la autoridad puede venir y ejercer sus facultades y hacer la parte del embargo. Entonces, he visto empresas que no interponen bien el medio de defensa y viene Hacienda, interpone el embargo y embarga la empresa y ya no pueden hacer nada, ¿no? La empresa muchas veces ahorita ya no se está embargando la empresa, sino que están embargando cuentas bancarias, ¿no? Entonces, ya viene Hacienda, embarga la cuenta bancaria, es decir, la congela y la empresa ya no puede hacer uso de ese dinero. ¿Por qué? Porque la está congelando. Y pues ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que pagar proveedores, tiene que pagar esto, tiene que pagar la nómina, tiene que pagar, y pues se queda sin dinero la empresa y pues tiene que muchas veces abrir una nueva cuenta bancaria, esperar para que se junte el dinero, pagarle a los empleados y bueno, hay mucha inconformidad por parte de los empleados, etcétera, que ya se están interponiendo inconformidades y está sacando jurisprudencias de eso, pero se está dando eso, ¿no? Lo que es, si no está bien interpuesto el medio de defensa, Hacienda viene, ejerce sus facultades y puede congelar o puede embargar a la misma empresa, puede embargar cuentas bancarias, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Por sus facultades que tiene la autoridad. Por eso es importante que nosotros cuando interpongamos un medio de defensa estemos bien seguros de que está el medio de defensa interpuesto y en ese momento Hacienda no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en ese momento es como que estar como que pedirle un momento, ¿no? A la autoridad y decir, la Hacienda no puedes hacer nada, no puedes cobrarme, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque la autoridad está trabajando, ¿no? Está, ahora sí que pedirle un cierto tiempo neutral, ¿no? Para que en ese momento sepa Hacienda de que estoy interponiendo mi medio de defensa y no puede ejercer sus facultades porque tengo ese medio de defensa interpuesto. ¿Ok? Los beneficiarios de la parte del interés fiscal pues pueden ser diferentes autoridades. Yo lo he estado manejando con Hacienda, pero pueden ser, por ejemplo, lo que es la Tesorería de la Federación, organismos descentralizados que sean competentes para cobrar coactivamente créditos fiscales, lo que es el Seguro Social, lo que es el Infonavit, las tesorerías de las entidades federativas y las dependencias o subtesorerías de fiscalización. Entonces, todas esas autoridades pueden hacer, no nada más es Hacienda, pueden ser todas estas, pueden ser tanto el Seguro Social, el Infonavit, puede ser tesorería, pueden ser la Secretaría de Finanzas, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser diferentes autoridades que pueden pues, ser beneficiarios dependiendo lo que nosotros debamos o dependiendo lo que es el medio de defensa, contra quién o contra qué impuesto es el que yo voy a interponer ese medio de defensa o voy a tener que garantizar el interés fiscal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el Seguro Social me quiera cobrar unas diferencias y esas diferencias son de trabajadores que no son trabajadores, que a lo mejor son honorarios. Y entonces pues voy a tener que interponer un medio de defensa y decirle al Seguro Social, oye, espérame, yo te he pagado mis cuotas patronales de mis trabajadores, pero estas personas no son trabajadores, estas personas son honorarios. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y no son trabajadores de planta. Recuerden que muchas veces para que un trabajador sea un trabajador tiene que tener pues una subordinación, tiene que tener un espacio designado para trabajar, tiene que tener recibir órdenes directas,
un sueldo fijo, etcétera, ¿no? Muchas veces podemos tener una persona que me va a hacer el logotipo de la empresa, me va a hacer mi campaña publicitaria. Trabaja para mí, sí, pero nada más por un proyecto, por un trabajo especial. Él trabaja por su cuenta. Entonces, él es una persona independiente a mi empresa, no es un trabajador, no es un sueldo salario. Yo le estoy pagando porque me haga ese logotipo, porque me haga mi campaña publicitaria, pero no es mi trabajador. Entonces, no le voy a tener que pagar un sueldo y salario. Por eso tendría que interponer un medio de defensa contra el Seguro Social. Entonces son diferentes vertientes que tenemos que ir viendo para la parte de los beneficiarios de interés fiscal, dependiendo contra qué impuesto es el que deba o qué impuesto es el que yo esté interponiendo el medio de defensa, yo voy a tener que ejercer la parte de interés fiscal. ¿A quiénes se otorgan las garantías? Pues se van a otorgar ante la Administración Local de Recaudación competente respecto del domicilio de la autoridad que emitió el crédito. O sea, va a ser, acuérdense que el Seguro Social pues hay diferentes subdelegaciones, Hacienda va a tener diferentes regionales, lo que es tesorería va a tener diferentes tesorerías, etcétera, ¿no? Es dependiendo lo que es el domicilio fiscal. Cuando se solicite la solicitud en la suspensión de un proceso administrativo de embargo, deberá otorgar la garantía de interés fiscal ante la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal, por lo que se otorgue la misma. El monto a garantizar, a excepción de los delitos fiscales, el monto a garantizar debe de comprender los conceptos siguientes: la parte de las contribuciones adeudadas actualizadas, recargos y recargos que se causan en los 12 meses siguientes a su otorgamiento. La tasa mensual aplicable al periodo será la que se encuentra en vigor al momento de otorgamiento de dicha garantía. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un crédito, ese crédito fiscal, ese interés, es muy importante que nosotros consideremos todo lo que Hacienda nos está pidiendo. ¿Y qué nos pide? Pues nos va a pedir lo que es el monto, ¿no? Por ejemplo, que Hacienda me diga, o que el Seguro Social me diga, oye, pues tú me debes 12,000 pesos de impuesto. Esto es lo que me debes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que actualizarlos. ¿En qué momento? Pues la parte de las actualizaciones. Si yo este impuesto tenía que haberlo pagado en diciembre del 2010 y ahorita es lo que es marzo del 2012, entonces tengo que sacar mi índice nacional de precios al consumidor de marzo y de diciembre. Supongamos que es, no sé, 180.2324 contra 160.2630. Entonces, haciendo esa división, que son 180.2324 entre 60.2630. Ok, entonces tengo que son 1.1, entonces 12,000 entonces este factor por los 12,000 que debía me están saliendo que son 13,495.2. Ahora, mi tasa de recargos es del 3%. Supongamos que es del 0.3%. Entonces, ¿qué quiere decir?
que tengo que diciembre hasta lo que es marzo, que estoy poniendo lo que es la garantía del interés fiscal. Entonces es diciembre del 2010, es un mes, del 2010 es un mes, de 2011 son 12 meses y del 2012 son 3 meses, enero, febrero y marzo. Entonces son 12, 13, 15, 15 y 1, 16 meses. Entonces, por mi tasa de recargos de 0.3%, entonces sería el 4.8%. Entonces, serían 13.495.20 por 0.048. Entonces serían de puros recargos, o sea, esto por esto nos estaría dando 647.80. Entonces de 13.000 le voy a sumar esto más 13.495.20. Entonces ya nos estaría dando 14.143. Eso es el puro monto del impuesto. Acuérdense que el impuesto se tiene que actualizar y sobre la actualización aplicar los recargos correspondientes. Y después que ya tengamos los recargos, se lo aplico al monto actualizado, no sobre los 12.000, sino sobre el monto actualizado. El monto actualizado por la tasa de recargos me estaría dando los recargos correspondientes. Entonces, el monto actualizado le sumo los recargos correspondientes y me estaría dando esto. Esto es el monto que tenía que garantizar. Ajá. En el caso de que yo tenga accesorios, como son gastos, porque tuvo que venir Hacienda a embargarme, entonces yo tengo que pagar también los gastos accesorios y tengo que garantizarlos. Pero esto es en teoría lo que yo tendría que garantizar, ¿no? Lo que es el importe lo que yo deba, más mis actualizaciones, más mis recargos. Y los recargos tengo que considerarlos sobre el monto actualizado, no sobre el monto histórico. ¿Ok? Ahora, la ampliación al terminar el periodo de 12 meses y en tanto no se cubre la parte del crédito, deberá actualizar su importe cada año y ampliarse la garantía que debe de cubrir el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los 12 meses siguientes. La garantía deberá de ampliarse dentro del mes siguiente a aquel en que concluya el periodo inicial de 12 meses por el importe de los recargos correspondiente a los 12 meses siguientes. La garantía deberá ampliarse cuando por cualquier circunstancia resulte insuficiente. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es la garantía del interés, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? En la misma nos está diciendo que yo, por ejemplo, yo voy a meter mi medio de defensa y lo estoy metiendo en marzo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo estoy actualizando a marzo, pero en marzo me está diciendo la autoridad, ok, yo voy a interponer la parte del medio de defensa, pero a esto le tengo que sumar 12 meses más. Entonces ya no serían 16 meses, serían 28 meses. Entonces ese 3%, ese 0.3% tendría que aplicárselo sobre los 28 meses, que es lo que nos está diciendo la lámina, nos está diciendo la autoridad. Entonces serían 28 meses por 0.3 es 8.4. Entonces, esos 13.495 por el 0.84%,
Entonces nos estaría dando 1133.60 más 13.495.2. Entonces yo tengo que garantizar mi interés fiscal por esta cantidad. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el juicio en la primera instancia resulte que yo no estoy de acuerdo y me voy a la segunda instancia. Y después de la segunda instancia no estoy de acuerdo y me voy a la tercera instancia. Entonces, pero ya mientras ya pasó un año, ya no es marzo del 2012, ya es marzo del 2013. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que volver a actualizar. Pasando un año, puedo seguirme con la siguiente instancia y tengo que seguir, por cada instancia tengo que ir actualizando mi crédito fiscal. Entonces sería marzo del 2013, supongamos que marzo del 2013 es 204.30. Entre diciembre del 2010, entonces son 160.2630. Entonces ya tengo que sacar 204.30 entre 160.2630 por mis 12,000 pesos. Entonces ya me estarían dando 15,297.4. Ahora, ¿qué quiere decir? Que son 2010 es un mes, 2011 son 12 meses, 2012 ya son 12 meses y 2013 son 3 meses. Entonces serían 2 y 12, 24, 25, 28 meses. Tengo que garantizar por 12 meses más. Entonces 8 y 2 son 10, serían 4. 40 meses son los que tengo que garantizar por mi tasa de recargo que sea de 0.3%. Entonces serían 40 por 0.3, serían 12%. Entonces esto, 15,297.4 por 0.12%. Entonces mis recargos serían de 1,835.7. Esto más esto, entonces yo tendría que garantizar por 17,133.10. ¿Ok? Entonces de lo que nosotros estemos tenemos que garantizar por 12 meses más y ampliarlo. Cada vez que nosotros, si nuestro juicio es largo, tenemos que ir actualizando cada año nuestro interés fiscal, o según como corresponda. Si nosotros nos resuelven en 3 meses y no estamos de acuerdo y nos vamos a la siguiente instancia, tenemos que actualizar nuestro crédito fiscal hacia ese mes más 12 meses más de recargos, ¿ok? Para lo que es la garantía del interés fiscal. ¿Okay? Ahora, la garantía en particular, ¿qué nos quiere decir? Podemos nosotros tener diferentes garantías, como nos dice aquí, lo que es el depósito en efectivo, lo que es la fianza o lo que es una prenda o hipoteca. En materia fiscal se puede garantizar con obligación solidaria asumida con un tercero, embargo en vía administrativa o título, valor o cartera de créditos del propio contribuyente. Otras formas de garantía financiera equivale lo que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía de interés fiscal a que se refiere el artículo 141A. Entonces nosotros podemos tener prácticamente esas 3 tipos de garantía, como les había comentado, mediante una fianza, que es la más común, mediante un depósito en efectivo o lo que es una prenda o hipoteca. Nosotros podemos dejar algo en garantía y decirle, oye, voy a iniciar este juicio, pero dejo esto en garantía de que te voy a pagar. Pero hay que considerar que pues esa cosa que dejemos en garantía no la podemos mover. Entonces, pero es importante que cuando nosotros iniciemos nuestro medio de defensa, garanticemos con algo. ¿Para qué?
para que nosotros interpongamos bien nuestro medio de defensa. Si nosotros no interponemos bien el medio de defensa, pues la autoridad brinca ese medio de defensa y ejerce sus facultades de la misma autoridad. El depósito en efectivo, como les había comentado, es entregar cierta cantidad de dinero a una institución autorizada a efecto del que la reciba en calidad de garantía a favor del fisco federal, obligándose a guardarla para, según sea el caso, restituirlo al depositante o se haga efectivo por la autoridad competente, que puede ser mediante billetes de depósitos expedidos por Nacional Financiera o el Banco de México, o exhibir ante la autoridad ejecutoria la cantidad en efectivo, debiendo dicha autoridad ejecutoria expedir el recibo oficial correspondiente, o de conformidad con el artículo 143 del Código Tributario Federal, si la garantía consiste en un depósito de dinero en institución nacional de crédito autorizada. Una vez que el crédito fiscal quede firme, se ordenará su aplicación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La garantía en prenda, de conformidad con el artículo 2856 del Código Civil Federal, la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble, enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Pueden ser bienes inmuebles por el 75% del valor del avalúo catastral, certificados de registro público de la propiedad de no gravamen, ni afectación urbanística o agraria que hubiera sido expedido por cuanto más de 3 meses de anticipación, y el otorgamiento se hará en escritura pública que deberá inscribirse en el registro público de la propiedad con los datos del crédito fiscal. O sea, la propiedad quedaría grabada hasta que se quite o hasta que nosotros liberemos ese interés fiscal. Es importante que después de que se libere la parte del interés fiscal, hagamos el trámite de la desgravación de la propiedad para que en el registro público de la propiedad quede la propiedad libre de gravamen. Pero tenemos que hacerlo, no es automático, se tiene que hacer el trámite ante el registro público de la propiedad de libre gravamen. O mediante una fianza, que es lo que yo les había comentado, que es lo más común que nosotros podemos ofrecer como una garantía de interés fiscal. Según el artículo 2794 del Código Civil Federal, regula la fianza como un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Y se tiene que hacer mediante la parte constitutiva a favor de un TESOFO, un IMSS, Infonavit o entidad federativa, que se cubre el monto a garantizar, que se señale el motivo de la garantía y los datos del crédito fiscal en la póliza, y quedará la póliza en resguardo ante la autoridad recaudatoria federal o el organismo fiscal que nosotros estemos haciendo todo lo que es el interés fiscal. Debe ser autónoma. En caso de una entidad federativa, deberá enviar la póliza para su resguardo ante la autoridad, y debe de ser una recaudadora federal más cercana. Embargo vía administrativa es una medida cautelar del aseguramiento para procurar que se cumpla con la obligación. Dicha medida la lleva a cabo la autoridad fiscal previo al pago de gastos de ejecución y solicitud por escrito del contribuyente, en la cual se le designan bienes y depositarios de los mismos. Debe ser una solicitud del contribuyente a través de una forma fiscal. Debe de señalarse los bienes los cuales se van a embargar y deben de ser más o menos del 75% de su valor de avalúo. Debe de ser un depositario, una persona física, el propietario, personas morales o el representante legal, y debe de estar inscrito en el registro público que corresponda, y debe de cubrirse con anticipación la parte de los gastos de ejecución de la autoridad correspondiente. Una obligación solidaria asumida por un tercero es aquella que a través de la cual se debe de pagar una prestación a favor de otro, es decir, se compromete a cubrir el crédito fiscal de un contribuyente ajeno a través de una forma establecida en el Código Fiscal de la Federación. Debe de ser una aceptación mediante escrito firmado ante notario público o ante la autoridad recaudatoria que tengan encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este caso la presencia de 2 testigos. La persona moral el monto de la garantía debe de ser menor
del 10% de su capital social. Para una persona física, el monto deberá de ser menor al 10% de los ingresos declarados en el último ejercicio y debe de cumplirse con los requisitos establecidos en el código y en el reglamento para la garantía que debe de ofrecerse. Los títulos valor o cartera de créditos. Solo en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquier de las otras formas, los cuales se aceptarán el valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Procederá en los siguientes casos: por una sustitución de la garantía, por pago de un crédito fiscal o cuando en definitiva quede sin efecto la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía y la autoridad por oficio cuando se haya inscrito en el registro público de la propiedad de comercio. Procedimientos para hacer efectivo las garantías de interés fiscal. Pueden ser depósitos en efectivos si aplica la cuenta a favor de una TESOFE, intereses devueltos. Títulos valor o cartera de crédito que son ejecutivos u ordinarios mercantil. Prenda, hipoteca, obligación solidaria asumida por un tercero, embargo en vía administrativa a través de un proceso de administración embargo. Una fianza a través de del proceso de administración de embargo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta parte del interés fiscal es una parte muy importante porque, como yo les comentaba, si nosotros no aplicamos bien la parte de interés fiscal, no garantizamos el interés fiscal, entonces no nos van a aceptar lo que es el medio de defensa o lo que nosotros habíamos interpuesto. Entonces, por eso es muy importante que esta parte la tengamos bien clara y que nosotros tengamos conciencia de lo que nosotros tenemos que garantizar. ¿Por qué? Porque una fianza tenemos que garantizarla por esta cantidad y nos van a cobrar un monto considerable para realizar la fianza por este importe. Ahora, si es un bien, como habíamos dicho, pues ese bien tiene que representar el 70% del valor. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que garantizar este crédito de 14,628.80. Yo tendría que garantizar esto con un bien que tenga un valor de avalúo de 21,000 pesos para que se esté garantizando este crédito fiscal de 14,000. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, o que nuestro capital, si nosotros lo vamos a garantizar con una persona moral, nuestro capital debe de ser mayor por un 95%, porque debe ser un 10%, entonces por un 90% más de esto. Si nosotros vamos a garantizar ese interés fiscal, de 17,000, con un bien, este bien debe de tener un valor de 25,000 pesos. Entonces tengo que garantizar este importe, esta parte que voy a pagarle a Hacienda o que está en litigio, si le voy a pagar o no le voy a pagar estos 12,000 pesos de diferencia. Entonces tengo que garantizar con un bien que tenga un valor en avalúo de 25,000 pesos. Entonces tengo que considerar bien cómo voy a interponer mi medio de defensa y cómo voy a garantizar estos montos. O bien tengo que sacar una fianza por este importe o por este importe. Pero ahora, si no quiero sacarlo por una fianza, puedo garantizarlo por un bien mueble, es decir, por una casa, pero esta casa va a estar grabada en el registro público de la propiedad, va a quedar grabada, que no voy a poderla vender, ni voy a poder hacer uso de esa propiedad. ¿Por qué? Porque va a quedar bajo el resguardo de Hacienda. Entonces, por eso es importante que consideremos esos intereses fiscales. Ahora, si nosotros no garantizamos el interés fiscal, lo que es el proceso o el medio de defensa no me lo va a autorizar o sea, no va a ser válido, no va a surtir efectos. Y si no surte efectos, entonces la autoridad, Hacienda, el Seguro Social, puede venir a la empresa y ejercer sus facultades
y puede embargar directamente lo que ellos consideren para poder cubrir lo que es el crédito fiscal o lo que nosotros le debamos a Hacienda. Entonces, no me queda más que en este momento pedirles que puedan realizar los reactivos correspondientes a estos temas, a esta unidad número 8, que vendría siendo la parte de interés fiscal. Y agradecerles su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.